¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Estela Rivera en esta mañana ya de jueves, donde nos toca hablar de salud y prevención. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Juan Pablo Benítez. Él es coloproctólogo y pues nos viene a hablar sobre el cáncer colorectal. El mes de marzo pues se tiene conocido como que también es el mes de la prevención contra el cáncer de colon, así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar otra vez por aquí. Hace un año estuvimos por acá igual hablando del cáncer colorectal, sobre todo la prevención, que es pues, la piedra angular de esta enfermedad, ¿no? Perfecto, nada más le vamos a encargar que se acerque más al micrófono para que se pueda escuchar muy bien. Bueno, a todos los que nos están ya sea escuchando a través de radiodiferente.com o pues nos están viendo a través del Facebook Live, también por ahí nos puede dejar las preguntas que ustedes tengan para el doctor, alguna duda, y pues ahora sí que empezamos con el tema y cualquier cosa que usted le quiera preguntar al doctor, por ahí lo puede escribir y es la manera más fácil de que nosotros podamos darle lectura. Pues, ¿qué le parece si empezamos de manera general? ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon, de hecho, se conoce como una entidad junta que es el cáncer colorectal, que es el colon y el recto. Aunque obviamente son entidades distintas, comparten prácticamente los mismos riesgos para padecer los tumores a este nivel. El cáncer colorectal es un tumor, es un tumor maligno, evidentemente, que aparece a lo largo de todo el tubo digestivo grueso del colon, que es el intestino grueso, y la parte final, que es el recto. Es un cáncer que cada vez se ha ido incrementando en los últimos años. Desde el 2017, que es el último más bien, estadística que tenemos, era el cuarto cáncer más frecuente entre hombres y mujeres, y entonces ahí es donde toma su gran importancia, ¿no? La prevención es básica y pues bueno, es a lo que venimos a platicar un poquito ahorita sobre esta entidad que es una de las, pues como comentamos, más mortales en cuanto a los tumores de las personas y sobre todo del tubo digestivo, ¿no? Y además, pues es algo que no nos vemos. O sea, por ejemplo, algo que sea visible en nuestro cuerpo, podemos decir, bueno, pues hay alguna bolita, claro, o así. Bueno, y ya ahorita con, por ejemplo, el cáncer de mama, que con toda la prevención y lo que se da mediáticamente de los chequeos, como que ya tenemos un poquito más de conciencia de hacernos esos chequeos. Pero cuando hablamos del colon, de todo lo que está dentro, pues no sabemos qué hacer ni cuáles son las causas, cómo podríamos darnos cuenta que algo no está bien. Claro, y de hecho eso es súper importante lo que comentas, porque la gran mayoría de los pacientes con cáncer colorectal no presentan síntomas muy notorios. Son síntomas muy vagos que usualmente se confunden con otras patologías o con otras entidades, ¿no? Tan es así que generalmente cuando los pacientes o las personas en general sangran a través del recto, pues lo primero a lo que le echan la culpa es a las hemorroides, ¿no? Todo lo que nos pasa a nivel del ano es las hemorroides. Te pica, son las hemorroides. Tienes dolor, son las hemorroides. Te da comezón. Entonces, y no, muchas veces, gracias a Dios, un porcentaje menor, pero muchos de estos pacientes que vienen por síntomas muy vagos como sangrado, como algún disconfort abdominal, no van a tener simplemente una colitis, no van a tener simplemente una enfermedad hemorroidaria, sino van a poder estar debutando con un cáncer colorectal, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una forma de darnos cuenta, si hay sangrado, pero si no lo hay. Exactamente, de hecho, gran cantidad del cáncer colorectal no sangra o no sangra en sus fases tempranas, que es cuando hay que detectarlo. Generalmente cuando los tumores o el cáncer colorectal sangra, genera síntomas como obstrucción, dolor abdominal, etcétera, es cuando ya su estadio clínico está más avanzado. El cáncer colorectal, más del 90% proviene de los pólipos, los famosos pólipos. Estos pólipos son asintomáticos, son pequeños chipotitos que le salen al colon por dentro, que no causan ningún síntoma prácticamente. Estos pólipos van creciendo, crecen muy lentamente.
Entonces no causan ningún síntoma hasta que obviamente se vuelven de un tamaño considerable, haciendo que haya algún tipo de oclusión o que empiecen a presentar algún sangrado, ¿no? Y es cuando nos empiezan a dar algún dato de alerta. El dolor abdominal puede ser muy inespecífico, y algo que pasa muy frecuentemente es que uno puede tener dos cosas al mismo tiempo. Las hemorroides, pues todos las tenemos, tener hemorroides no es estar enfermo, y todos podemos tener de vez en cuando sangrado hemorroidario. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues tienes un sangrado, vas con el médico, y evidentemente puede ser que tengas un sangrado hemorroidario, pero puede ser que tengas un sangrado doble, que estés sangrando por las hemorroides, y que también haya un sangrado microscópico más arriba que puede enmascarar un cuadro, ¿no? O sabemos que padecemos de colitis, ¿no? Y traemos el dolor y ya no le hacemos caso porque decimos, ya sé que padezco de la colitis. Bueno, pues sí puede ser que tengas colitis, pero también puede ser que el dolor abdominal venga de alguna otra causa, ¿no? Entonces ese es lo complejo del cáncer colorectal, no tanto el diagnóstico como tal, sino los síntomas tan vagos, tan inespecíficos, y que pueden ser muy parecidos a tantas enfermedades, ¿no? Entonces puede decir que una colitis o un dolor abdominal, o sea, por periodos largos, ¿me puede estar dando datos de alerta? Claro, un dolor abdominal que no mejora con el tratamiento, que no mejora con medidas higiénico-dietéticas, que ha sido obviamente revisado por un especialista, siempre habrá que pues, descartar pues, un cáncer colorectal. De hecho, la colitis en los últimos años se ha hecho un boom, ¿no? Todo el mundo tiene colitis, está sobrediagnosticada, pero realmente para llegar a ese diagnóstico es un diagnóstico de descarte. Primero yo tengo que descartar que no tienes algo estructural, algo funcional en tu intestino, y entonces ya puedo yo decir que tienes un intestino irritable, una famosa colitis, ¿no? Pero eso generalmente no se hace. El paciente va por dolor abdominal y le dicen que es colitis y está con tratamientos prolongados, mejora parcialmente, pero realmente lo que se tiene que hacer es estudios de descarte en donde yo ya descarté, valga la redundancia, que hay algo más. Ok, hicimos tu colonoscopía, tu tomografía, lo que se tenga que hacer, en donde no encuentro alguna causa de este dolor, bueno, entonces sí, mediante unos criterios que existen, podemos diagnosticar al paciente con un intestino irritable, ¿no? Pero eso generalmente no se hace por dos cosas. Uno, porque el paciente no va, realmente el dolor abdominal lo trata con remedios, con consejos, y dos, porque muchas veces el paciente cuando ya llega al médico llega desesperado, ya trae mucho dolor, ya ha visto a varios médicos, ya ha hecho muchas cosas, y el médico lo que quiere es quitarle el dolor y empieza a darle un tratamiento sin antes hacer un protocolo de estudio, ¿no? Entonces obviamente puede que mejore, ¿no? Mejore el dolor, etcétera, pero lo que estamos haciendo es retrasar el diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería el protocolo de estudios? Pues el protocolo son varios, pero el principal, digamos... ¿De dónde se comenzaría? ¿De lo más bajito? Sabemos claro, que pues también los estudios física. son... La exploración física, porque hay tumores que están al alcance del dedo. O sea, en la exploración física colorectal, muchos de los tumores están al alcance de un dedo. Pacientes que han sido, créeme, por enfermedad hemorroidaria, que nadie los ha revisado. Llegan a la consulta, haces un tacto rectal y encuentras la bola. Está ahí, al alcance del dedo. Entonces, obviamente, es el principal y ahí se hizo el diagnóstico. Obviamente, seguiremos con un protocolo para ver en qué estadio está el tumor, pero empezamos con una exploración física. Algunas pruebas de laboratorio nos pueden ayudar, sobre todo para ver si hay anemia, para ver si hay un sangrado oculto, y posteriormente iremos haciendo estudios diagnósticos más elaborados si lo amerita, ¿no? Como cuál, pues una colonoscopía, si los factores de riesgo lo ameritan, o si hay datos clínicos que nos sugieran hacer una colonoscopía, una tomografía y una resonancia magnética. Prácticamente son los principales que utilizamos para valorar o para estadificar un cáncer colorectal, aunados, como te digo, de algunas pruebas de laboratorio, como ciertos antígenos. En los últimos años han salido pruebas diagnósticas como el Colovantage, que es una prueba que detecta el cáncer colorectal, digamos, las proteínas genéticas, digamos, que están en sangre corriendo, para obviamente, sin la necesidad de algún estudio de imagen,
poder tamizar a las personas, sobre todo que tienen algún riesgo, ¿no? Que el papá ha tenido cáncer colorectal, la mamá, los hermanos. Esas personas se hacen ese estudio y obviamente pues es otra herramienta nueva que hay para una detección oportuna. ¿Lo tenemos aquí en Los Cabos? Sí, es un estudio que se hace aquí y se mandan generalmente a Estados Unidos para que nos den el resultado, pero se puede hacer aquí, ¿no? Evidentemente. Okay. Ok, porque esa es otra de las cosas que sí sabemos, que hay pues muchas cosas ya en cuestión de ciencia y tecnología, sí, claro, pero pues muchas no las tenemos al alcance nuestro, y todo por donde estamos, ¿no? Y sí, desgraciadamente no está al alcance también en la parte económica, claro. Son pruebas costosas que no están al alcance económicamente de todos, desgraciadamente, ¿no? Parte de la prevención y del diagnóstico no está al alcance. Una colonoscopía no está a nivel del sector salud estandarizada para que se haga a todos los pacientes a partir de los 45, 50 años, como deberían de ser, como dicen las guías norteamericanas. No se puede, no se encuentra el recurso, entonces obviamente eso hace que se retrasen los diagnósticos, ¿no? Entonces, si hay alguna persona que tiene molestias, hablando gastrointestinales, ¿cuáles serían como empezando de lo más bajito, que ahorita ya mencionó algunas, pero qué estudios debería de hacerse, pues, de rutina, o cada cuánto tiempo debería de estárselos haciendo, de los que sean menos ya específicos? Okay. A la población la vamos a dividir en dos tipos de personas. Uno, los que tienen factores de riesgo relacionados con familiares directos, por ejemplo, familiares directos de primera línea, papás, hermanos, abuelos, hijos, en donde ya tienen un diagnóstico establecido de cáncer colorectal, y la población en general que no tiene un factor de riesgo familiar, ¿no? Los que tienen un antecedente familiar deben de iniciar su protocolo de estudio 10 años antes del diagnóstico del familiar de primera línea. Un ejemplo, Dios no lo quiera, pero si un familiar tuyo, o bueno, un familiar de cualquier persona, para no hablar específicamente de alguien, le hacen el diagnóstico a su padre a los 47 años del cáncer colorectal, todos sus familiares directos deberían de empezar un protocolo a los 37 años, 10 años antes de ese diagnóstico, para obviamente agarrar el cáncer colorectal en una etapa muy temprana. El resto de la población debería de empezar a los 50 años. Desde el 2017, ya hace 3 años, se bajó en las guías norteamericanas a los 45 años, dada la incidencia y que cada vez encontramos el cáncer colorectal en gente más joven. Entonces, esas personas deben de iniciar con una colonoscopia. Realmente la colonoscopia es el estudio de elección, es el gold standard para detección oportuna de cáncer colorectal. Es un estudio que mediante una camarita que se introduce a través del ano va a revisar todo el tubo digestivo hasta la última parte del intestino delgado. Tiene una gran ventaja la colonoscopia. No solamente es diagnóstica, sino también es terapéutica. ¿Por qué? Porque si encontramos pequeños polipitos, los podemos retirar en la misma colonoscopia. Entonces no solamente los ve, sino que los puede retirar, o si en su defecto no se puede retirar, le podemos tomar una biopsia para ver qué tipo de pólipo es. Ya que, como te platiqué hace unos minutos, más del 90% del cáncer colorectal viene de estos pólipos o adenomas, que es el nombre correcto. Entonces, si lo pensamos de este modo, que el 90% viene de estos pólipos y te encuentran uno chiquito y te lo quitan, estamos hablando de que te están curando de un probable cáncer, de un posible o un potencial cáncer, porque desgraciadamente no sabemos cuál de esos pólipos va a convertirse en cáncer. ¿Okay? No se sabe. La gran mayoría son benignos, sin embargo, cuando los encontramos muy pequeñitos, aún todavía no tienen su potencial completo de cuáles de ellos va a degenerarse en algo maligno o en algo benigno. ¿Okay? ¿En la tomografía se pueden llegar a ver? Sí se pueden llegar a ver, es más difícil verlos. Tiene mucho que ver el tipo de tomografía, ¿no? La calidad del tomógrafo, la técnica que se utiliza con el contraste y el tamaño del pólipo, ¿no? No es el estudio de elección para ver pólipos, la tomografía. Sí, es que mencionó usted 3. Sí, la tomografía generalmente la vamos a solicitar ya una vez hecho el diagnóstico, para ver el estadio del cáncer. ¿Por qué? Porque podemos ver un tumorcito muy pequeñito que ya pudo haber diseminado
sobre todo al hígado, que es el principal sitio donde el cáncer colorectal migra. Entonces, la tomografía, vamos a poner un ejemplo, haces una colonoscopía, encuentras una bolita, le tomas, la retiras o le tomas biopsia y te reportan un cáncer colorectal. Bueno, el siguiente paso será hacer una tomografía. ¿Para qué? Uno, para ver la invasión local, pero sobre todo a distancia, ver cómo están los pulmoncitos, ver cómo está el hígado, ver en general si hay en algún otro sitio ganglios, datos de enfermedad a distancia. Y la resonancia magnética será en algunos casos, generalmente nos apoya mucho en los pacientes que tienen el cáncer a nivel del recto, ya que la anatomía de ese sitio, vista con la resonancia magnética, nos da muchas herramientas para definir un tratamiento, el mejor tratamiento, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a una pausa, doctor. Ahorita regresamos para seguir con el tema. Bueno, pues ya estamos de regreso. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el doctor Juan Pablo Benítez, él es coloproctólogo y estamos hablando sobre el cáncer colorectal. Ya nos habló un poco de la población, pues que puede estar en riesgo de padecer cáncer, ya lo que es de manera genética, pero los que no, ¿cuáles serían como también las causas de estar pues en riesgo? Ok, el cáncer colorectal, como el cáncer de mama que platicamos hace ratito, es un cáncer muy genético. Sin embargo, efectivamente, habrá otros factores ambientales que generarán que se incremente la probabilidad de que te dé cáncer colorectal, ¿no? También se ha hecho un boom en los últimos años con las carnes rojas, que ahora ya todo lo que comas da cáncer colorectal. Y bueno, pues sí, cada vez se irán encontrando más toxinas en los alimentos, en lo que consumimos, que generan problemas a nivel neoplásico, ¿no? Pero hablamos específicamente de comidas, embutidos, carnes procesadas, carnes rojas, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo. Esos son los principales factores de riesgo para padecer cáncer colorectal. Pero te digo, son simplemente factores de riesgo. Es como el que fuma toda la vida y no le da cáncer de pulmón. Sí, el fumar te da una probabilidad elevada de que te dé cáncer de pulmón, pero no es determinante, ¿no? No es porque fumes te va a dar, y hay gente que nunca fuma y le da, ¿no? Es algo similar, ¿no? Sí hay que llevar una dieta equilibrada, aumentar una dieta con verduras, con fibra, abundantes líquidos, hacer ejercicio, evitar fumar, evitar el alcohol también es un factor de riesgo, y aún así no podríamos garantizar que no te puede dar un cáncer colorectal, ¿no? Ya que la parte genética pues es un factor pues primordial para padecerlo, ¿no? Entonces, en general, lo que se sugiere es una vida saludable. Una vida saludable. Oye, doctor, pero ahí hay un factor que escucho mucho, que la mayoría nos dicen, y es el estrés. Pero digo, ¿cómo controlo el estrés? O sea, y a veces cuando es que andas muy estresado y enseguida sientes, claro. O sea, por lo general, digo, a algunos pues les duele la cabeza, pero a otros nos duele como sí. Y ahí es donde a veces decimos, ay, no, es que traigo colitis nerviosa, ¿no? O cuestiones así. No, y se vuelve un círculo vicioso porque el estrés genera dolor, genera una inflamación, y esa inflamación genera preocupación, que nos genera más estrés, y entramos en un círculo vicioso. Como tal, el estrés no está directamente relacionado. El estrés te va a dar cáncer, pero obviamente sí es un proceso que genera, o el estrés genera inflamación, ¿no? Sobre todo a nivel del intestino, del colon. Por eso el intestino irritable, uno de los factores principales es el estrés. El estrés no lo podemos tratar al 100%, pero sí lo podemos controlar. Por ejemplo, si tú estás en una relación tóxica, en un trabajo que no estás contento, pues puedes cambiar, puedes moverte de esos sitios donde te están generando estrés. Pero habrá otras cosas que no podrás cambiar, ¿no? Como que se te muere un familiar, como que se te ponche la llanta, como que te asaltaron. O sea, habrá un estrés que tendremos que estar lidiando. Sí nos ayudará obviamente para el estrés hacer ejercicio, ya que al momento de hacer ejercicio se liberan varias sustancias como las endorfinas, que generan pues un placer, un confort. Terapia.
La terapia es parte pues primordial de los pacientes que yo veo con intestino irritable, en donde puedan obviamente buscar el origen de ese estrés y tratarlo, ya sea con una terapia con el psicólogo o en su caso con casos más donde hay depresión, etcétera, con el psiquiatra, con ciertos medicamentos, y el hobby. El hobby, siempre les digo, no hay que menospreciarlo, pero siempre hay que buscar un tiempo para hacer lo que nos gusta, ¿no? Dentro de toda nuestra vida ajetreada, el trabajo, los hijos, la familia, hay que buscar un momento, al menos 1 hora a la semana, en donde podamos dedicarlos a nosotros, ¿no? Hacer lo que nos gusta, si es leer, si es escribir, si es dibujar, buscar un momento en donde podamos también liberar un poco el estrés, ¿no? Todos esos pues, nos ayudarán para llevar una vida más saludable, ¿no? Pero te digo, no es determinante que haciendo todo esto no te puede pasar, o que no haciéndolo te va a dar, ¿no? Entonces, son recomendaciones. Lo principal, creo yo, es la educación de la prevención. Y esto, hablando de lo que sea, de la patología que tú me digas, prevenir lo es todo. Entonces, y prevenir sobre todo si yo mismo sé que no me he cuidado lo suficiente, si sé que en mi familia ronda por ahí el cáncer, prevenir en esos casos con mayor razón, ¿no? En este caso, entonces, sí podemos prevenir el cáncer. Claro. Porque le comentaba que algunos otros decían, no, pues no hay como forma de prevenir el cáncer, por ejemplo, que le comentaba que algún me dice, no, es que de mama no, o de algunas otras cosas no se puede. Un cáncer de páncreas no hay forma de prevenirlo, ¿no? O sea, es más complejo, ¿no? Cómo debutan estos pacientes. El cáncer colorectal es 100% prevenible y 100% curable, ¿no? Si tú detectas, como te digo, un polipito, se puede retirar y prácticamente estás curado, ¿no? Si ese pólipo era potencialmente maligno. Ok, ¿porcentaje entonces de supervivencia de alguien de personas con cáncer? Depende mucho del estadio. Y por eso es tan importante la parte de la detección. Cambia tanto tu pronóstico de vida. Si ya, dejémoslo en que no te encontré un pólipo, en que te encontré un cáncer. No es lo mismo encontrar un cáncer in situ, en donde al momento de yo quitarlo mediante una polipectomía, fue todo, ahí tu pronóstico es el de entras otra vez con el resto de la población porque prácticamente te quitaron el cáncer. Sí tendrás que llevar un seguimiento por 5 años para ver efectivamente que no haya una recidiva, pero prácticamente si estos 5 años te encuentras libre de la enfermedad, entrarás con el resto de la población a pues, estar curado. A todo lo contrario, encontrar un tumor más avanzado en donde esté invadiendo las capas del colon más profundamente, o en su caso está diseminado hacia otros órganos, sobre todo el hígado o el pulmón, ¿no? Ahí el pronóstico cambia y obviamente la tasa de curación va disminuyendo conforme el estadio en el que encontramos el cáncer colorectal. Y evidentemente los tratamientos, de ser tratamientos, como te digo, una colonoscopía que nos tardamos unos 45 minutos aproximadamente en hacerla y retirar un pólipo probablemente, a tener que hacer una colectomía, retirar parte de un segmento del intestino, del colon, para quitar un tumor que ya estaba invadiendo las capas más profundas, tener que hacer algunas resecciones del hígado, en donde también el cáncer ya ha migrado, pues obviamente eso va disminuyendo tu probabilidad de curarte y obviamente de recidiva, ¿no? De que a pesar de la cirugía regrese el cáncer. Ok, entonces como para ir concluyendo un poquito, o sea, ¿cuáles serían los síntomas visibles? Ya nos dijiste, casi siempre nunca hay síntomas que podamos darnos cuenta que algo está mal, pero ¿cuáles sí pudiéramos decir ya es que ya urge que vayas a... Los principales son sangrado. Okay. Sangrado generalmente lo podemos ver mezclado con las heces fecales, sangrado que gotea o sangrado microscópico. Muchas veces el sangrado se detecta por otras causas. El paciente se siente muy cansado, mareado y va con su médico y en una prueba de laboratorio de rutina se ve que tiene anemia. Se hace una prueba de sangre oculta y se ve que está teniendo un sangrado de tubo digestivo. Entonces eso es súper importante. Y es otra cosa que a veces no revisamos. Claro. O sea, vas al baño y le bajas y no ves. No te ves. Y hay veces que ni se ve, o sea, viene realmente oculto. Tienen que verlo al microscopio para ver que efectivamente hay un sangrado.
¿Las heces pueden cambiar de color? Sí, claro, las heces cambian de color dependiendo la cantidad del sangrado y el sitio del sangrado. Generalmente el sangrado que viene del tubo digestivo alto, como el estómago, el duodeno, el esófago, es un sangrado que al digerirse toma un color más negro, ¿okay? Más como la moronga, más digerido, a diferencia del sangrado de tubo digestivo bajo, que usualmente es más fresco, es un sangrado rojo brillante. Sin embargo, no es una ley, también hay sangrados abundantes del tubo digestivo alto que pueden llegar a ser frescos cuando salen por la popó, pero mucho del sangrado del cáncer colorectal es microscópico, no hay forma de verlo. Uno ve la popó y la ve del mismo color que siempre, pero dentro viene mezclado con eritrocitos, con sangrado oculto. Entonces ese es importante, ¿no? El otro es cambio en el patrón de las evacuaciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer popós durante toda mi vida, popós gruesas, como salchichas, y de repente empiezo a notar que llevo, no sé, 3, 6 meses en donde mi popó sale como tallarines, como si fueran espaguetis o tallarines, ¿no? Que se conoce como heces acintadas, como si fueran cintas. Eso es un dato de alarma, ¿okay? Porque quiere decir que hay algo ahí que está haciendo que la forma de la popó cambie por algo que está obstruyendo. Otro puede ser la pérdida de peso sin una causa específica, ¿no? Que estemos dándonos cuenta que van 3, 6 meses igual y la ropa ya no nos queda guanga. Vemos, ¿no? que en la báscula estamos bajando y no estamos haciendo ningún tipo de dieta, no estamos haciendo más ejercicio, eso es un dato de preocuparnos, falta de apetito, fiebre, son datos que, como ves, son medio inespecíficos. ¿Cuántas cosas te pueden dar fiebre? ¿Cuántas causas te pueden dar que cambie tu patrón? Muchas personas dicen, no, es que pues creo que estoy comiendo más fibra y por eso estoy haciendo así. Bueno, hay que ser muy minuciosos en realmente ver si es porque estamos modificando la dieta, si es porque estamos haciendo más ejercicio, que estamos perdiendo peso, etcétera, ¿no? Para obviamente tener los datos de alarma y acudir con el especialista. Pero en general son esos. Ok. De ahí, pues ya sería el diagnóstico y tratamiento. Sí, el diagnóstico, te digo, va desde la exploración física. De hecho, desde el paciente a veces cuando lo tengo sentado en el consultorio, ya de lo que me está platicando en mi cabecita estoy diciendo, parece que esto pinta para algo que no nos gusta, ¿no? Y bueno, pues muchas veces se corrobora con la exploración física, que empieza desde un tacto rectal, una anoscopía, que es un aparatito pequeñito para ver el conducto anal, una rectosigmoidoscopía, que es un aparatito un poquito más largo, en donde podemos ver prácticamente todo el recto y parte del colon sigmoides, y la colonoscopia. Se irá haciendo conforme lo ameriten los datos clínicos, la edad, los factores de riesgo, y se hará el diagnóstico. Y conforme el diagnóstico se escogerá el tratamiento específico. Usualmente el cáncer colorectal, el tratamiento es quirúrgico, en la gran mayoría, o sea, la curación que se busca es a través de la cirugía. Son casos contados en donde no se requiere cirugía, o cuando el cáncer colorectal está demasiado avanzado, donde ya la cirugía no va a tener gran beneficio, y obviamente el tratamiento son medidas de soporte, cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser tan sencillo como una polipectomía, como hacer una colectomía, con después ciclos de quimio, radioterapia, dependiendo el sitio donde esté el tumor, dependiendo la estirpe del tumor, dependiendo qué tan invadido esté el paciente, se escogerá el mejor tratamiento. Ok. Pues, doctor, no sé si quiera comentar algo más antes de terminar. Sí, primero que nada agradecerte que me hayas invitado. Estas pláticas, el punto no es ser tan técnicos, pienso yo. Creo que va a la población en general de conciencia de la prevención. Ir con el coloproctólogo genera mucha ansiedad, miedo, pena, vergüenza, pero créanme que da más miedo tener cáncer, da más miedo perder un diagnóstico a tiempo. La revisión es rápida, es prácticamente indolora, y muchos pacientes que van por colitis y que los reviso y se hacen sus estudios, descansan mucho y dicen, no, desde que me revisé ya se me fue el dolor, creo que era más ansiedad de saber si no tenía algo más. Entonces, acudan con el médico, no dejen su salud, que es lo más preciado que tenemos, nuestra salud. Entonces, no la dejen pasar por tabús, por miedos, por penas. Y pues esa sería como mi
con lo que me gustaría que se quedaran. Okay. Pero ¿cuándo deberíamos de ir al coloproctólogo? O sea, porque para empezar no es común. Okay. Sí, no. Un especialista así en Los Cabos. Usted tiene poco aquí. Sí. Pues prácticamente hace un año lo tuvimos por acá, no sé cuánto tenga por acá, pero pues no sabemos también, o sea, cuándo debo de ir o por qué debería de ir yo a consultar con usted. Claro. Sí, tenemos poquito, tenemos 3 años por acá apenas. Debemos de ir, si no hay ningún tipo de síntoma, digamos, estamos asintomáticos, deberíamos de iniciar nuestra revisión a partir de los 45, 50 años. ¿Okay? Las guías últimas, te digo, dicen a partir de los 45 años, pero a partir de los 50 todavía es donde ¿Pero de qué está establecido. te encargas tú como especialista en esta área? Yo veo todo lo que es el tubo digestivo, porque soy cirujano gastrointestinal, hice una subespecialidad en coloproctología, que realmente se dedica al diagnóstico y obviamente al tratamiento de las patologías del colon, del recto y del ano. Ahorita no hablamos del cáncer anal, que es otra entidad, pero también muy frecuente, sobre todo por el virus del papiloma. Otra vez podemos platicar de eso. Entonces, ante los síntomas, Estela, si tú no tienes ningún síntoma, bueno, pues te tocará hacerte como tu mastografía, como tu papá Nicolau, que te toca a cierta edad, iniciar tu estudio, a los hombres su próstata, checársela, igual aquí. Pero si obviamente presenta síntomas antes, que es muy frecuente, porque el sangrado rectal es muy frecuente, habrá que irse a revisar con el especialista. ¿Por qué con el especialista? Porque no nos da pena revisarlos. Pasa que el paciente ya vio a varios médicos y llega el paciente y le dice al doctor, fíjate que traigo esto. Ah, ok, yo creo que son hemorroides, tómate. Y no lo revisó. O sea, a nosotros no nos da pena revisarlos, ¿no? Y pues gracias a eso es más difícil que se nos pueda dar un diagnóstico, ¿no? Porque se revisa el paciente y se descartan patologías que estén ya presentándose en el momento, ¿no? Y yo creo que es algo que, pues, igual como con las mujeres, o sea, que claro, para ir con el ginecólogo, o sea, pues sí sabemos que tenemos que ir, pero le pensamos, o sea, sí, porque nos da esa pena, o sea, pues, ay, no, ¿cómo me van a revisar? Pero pues todo lo que podemos prevenir, ¿no? A final de cuentas. Si, por ejemplo, una persona que no tiene antecedentes familiares y va y se hace el estudio de la colonoscopia. La colonoscopia. Sale bien, por así decirlo. ¿En qué tiempo se la tendría que volver a hacer? Ok, muy buena pregunta. Una colonoscopia normal nos da la pauta de volverla a repetir en 10 años. O sea, por eso no es un estudio que nos tenemos que estar haciendo cada año. Es un estudio que una colonoscopia normal nos dice que tienes que repetirla en 10 años. ¿Por qué? Porque como te comenté, el cáncer colorectal tiene un crecimiento muy lento. Si en una colonoscopia no alcanzamos a detectar nada, muy probablemente si algo va creciendo, va a crecer tan lentamente que nos va a dar la pauta que en 10 años lo veamos de un tamaño pequeñito para poderlo retirar. Esto obviamente en este periodo, siempre y cuando no haya síntomas de riesgo. Si dentro de estos 10 años empezáramos con lo que hemos hablado, pérdida de peso, cambio en el patrón, sangrado, se valorará obviamente pues reducir el tiempo y hacer el estudio. Pero digamos, si nos mantuviéramos asintomáticos, la siguiente colonoscopia se tendría que hacer a los 10 años y así hasta los 70 años. Bien. ¿Usted la hace? Sí, hacemos la colonoscopia. Es un estudio realmente muy bien tolerado, pocas complicaciones, ambulatorio. Paciente, realmente lo pesado es la preparación un día antes, que pues obviamente tienes que limpiar el intestino, pero la colonoscopia es realmente sin dolor, ¿no? El paciente está sedado, no es una anestesia general, es una sedación en donde va a estar dormidito. El estudio dura aproximadamente unos 45, una hora aproximadamente, dependiendo la anatomía de cada paciente. Y después el paciente se puede ir a su casa. Entonces es un estudio pues ambulatorio, sencillo, si lo quieres ver. Y que nos aporta y nos da, es invaluable, ¿no? Perfecto. En ese sentido. Pues, ¿dónde lo pueden encontrar? Ok, estamos en el Hospital H+, ahí está el consultorio, prácticamente de planta. Sin embargo, también aquí en Cabo San Lucas venimos a dar consulta los días jueves por las tardes en Healthy Cabo, que está ahí en la plaza donde está la vinoteca, frente del Home Depot. Ahí también damos consulta los jueves. Y en las redes sociales estoy como coloproctólogo Los Cabos, también en Instagram y pues prácticamente en todas partes, ¿no? Mi consultorio está de fijo ahí, pero
nos movemos por todos lados, vamos de arriba abajo todo el día. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿No?